Hola gente, hoy vamos a hablar sobre un sencillo método para poder comprender la geopolítica global. ¿En qué consiste este método? Es muy sencillo. Se trata de reducir todos los fenómenos a la interacción entre Oriente y Occidente. Como, como si se tratara de una mecánica de fluidos, tenemos dos polos, uno es occidente, el otro es oriente, y tenemos flujo o flujo y reflujo entre los dos núcleos, entre los dos fluidos, que pueden mezclarse parcialmente en esos flujos y reflujos. Para poner un ejemplo de cómo funcionaría este método de análisis, vamos a tomar el teatro de la década del 80, cuando existían las dos grandes superpotencias y los dos polos, en Oriente la Unión Soviética y en Occidente Estados Unidos. Ahora bien, cada uno de estos polos y el flujo y reflujo se puede entender como si fueran trenes. Debido a la interacción de estos dos polos, siempre en movimiento, se genera el flujo o el flujo y reflujo, y la forma de comprenderlo, como dije anteriormente, es como si fueran trenes cuya cabeza es la máquina, la que empuja, y los demás países están enganchados a las mismas en vagones. Cuanto más cerca estén a la locomotora, más poder tienen, y cuanto más lejos se encuentran de la locomotora. En los 80 teníamos cuatro grandes movimientos. Teníamos los dos polos y la socialdemocracia junto al movimiento de los no alineados, formando dos polos de poder más, que serían los dos flujo y reflujo del choque entre Oriente y Occidente. Teníamos al primer tren, el primer mundo, con los países con economías integradas a lo que era el capitalismo democrático; el segundo mundo, con la Unión Soviética, más bien Rusia a la cabeza de la Unión Soviética; las repúblicas socialistas soviéticas con su economía integrada, Rusia; y el tercer mundo, que eran los países de tercera vía, o sea, que desarrollaban su capitalismo, capitalismo de Estado o impulsado por el sector privado, pero aislados de las economías socialistas y capitalistas. O sea, teníamos un conjunto de países que luego se aglomerarían para formar el movimiento del tercer mundo, cuyas economías eran de tercera vía al desarrollo. O sea, proponían un desarrollo de corte nacional y no integrado entre sí a otras economías. Podían ser comunistas como China, que integraba este bloque; podían ser más capitalistas, como era el caso de Chile; podían ser más de tercera posición, como era Argentina cuando estaba Perón; podían ser más socialdemócratas, como el caso de la dictadura de Videla, que su economía fue de corte socialdemócrata. Pero todos estos países, como dije anteriormente, no estaban integrados ni en el bloque socialista soviético, ni estaban integrados a las economías democráticas capitalistas, algunas que eran bastante socialistas, pero estaban enganchados en el bloque que comandaba Estados Unidos. En este bloque estaba la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y los países asiáticos como Corea del Sur, Japón, etc. El bloque del tercer mundo acaparaba poder con el voto en Naciones Unidas y se apoyaban entre sí todos estos países lo más que podían. Recordemos que cuando fue el golpe militar en Argentina en el 76, China, Cuba que pertenecía también al movimiento del tercer mundo, apoyaron a la dictadura argentina con votos en Naciones Unidas,
con el tema de derechos humanos, debido a que pertenecían a este bloque. Entonces todos se cuidaban entre sí, y Argentina le votaba a favor a Cuba y a China. Luego tenemos el tren de la socialdemocracia y la internacional socialista, que son lo mismo, nada más que en Europa es más internacional socialista y en Estados Unidos, en la costa este, es más socialdemocracia con el Partido Demócrata, pero que son lo mismo, pertenecen al mismo sector ideológico. Esta corriente es supranacional, no es nacional, es una estructura supranacional que opera por sobre las naciones y que acaparaba poder también en los votos de las organizaciones supranacionales, como son las Naciones Unidas, etcétera, son las que manejan ONGs y demás. En este caso, la Internacional Socialista siempre tuvo influencia en los movimientos del tercer mundo. Cuando fue el golpe en Argentina de Videla, se hicieron los tontos y miraron para otro lado. La socialdemocracia de la costa este de Estados Unidos estaba en aquellos tiempos más pegada a lo que era el capitalismo democrático, o sea que tiraba para el primer mundo, y la Internacional Socialista tiraba un poco para el tercer mundo, pero es el mismo movimiento, es como una serpiente que se muerde la cola. Y la Unión Soviética tenía un peso muy grande en el bloque del tercer mundo. Estaban países comunistas como China, que se llevaba muy mal con la Unión Soviética, sobre todo a partir de mediados de los 70, cuando firma los tratados de cooperación con Estados Unidos, pero que al ser comunista, de alguna manera, tenían un punto de encuentro con la Unión Soviética. Después estaban todos los nacionalismos árabes y demás, que eran de corte socialista y que abrevaban un poco en la Unión Soviética y le compraban material y demás. La Unión Soviética apoyó también a la dictadura de Videla, y la dictadura de Videla le pagó rompiendo el embargo de cereales y de comida. Recordemos que en el 78 y 79 la Unión Soviética perdió las cosechas y Occidente decidió no venderle comida. Hubiesen pasado una hambruna, tal vez habría caído la Unión Soviética, y Argentina fue el país que abasteció de comida a la URSS y que evitó que caiga. Eso yo lo conté muchas veces, que hasta se llevaban las vacas viejas y enfermas de los campos para hacer picadillos. Ahora bien, al ser como una especie de tren donde los países que se encuentran enganchados tratan de subir lo más posible a la cabeza de la locomotora, o tratar de ser cabeza de locomotora, el hecho de saltar de tren en tren resulta en que a veces se termina perdiendo poder porque uno se engancha en la última fila, porque empieza desde atrás, y los países con los cuales uno era aliado, al ser traicionado, resulta que estos reaccionan y le dan una patada al país que salta a estar con el adversario o enemigo. En el caso de Argentina, en la Segunda Guerra, saltó 3 veces de tren, y miren el resultado geopolítico que tuvo eso. En la dictadura argentina ocurrió algo parecido, que Galtieri cambia la política que llevaba a cabo Videla. Después tenemos en los 80 Alfonsín, que estaba con una pata en el tercer mundo y otra pata en la Internacional Socialista. Cuando sube Menem, Menem fue el primero que salta de los no alineados y se sube al primer mundo. O sea, Alfonsín, que intentaba ser cabeza de los no alineados y que era vicepresidente de la Internacional Socialista, Menem da un giro de 180 grados, se sube al tren de Estados Unidos y deja en banda a todo el sector no alineado y se agarra la bronca de la socialdemocracia. En el caso de los no alineados, las 2 bombas, los 2 atentados de la Embajada y de la Mutual son claramente una patada que se recibió Argentina por haber pasado al bloque enfrentado. Este bloque de los no alineados, cuando cae la Unión Soviética, se termina disolviendo.
Hoy tenemos tres trenes, que son el de las democracias de mercado, que estaría Estados Unidos, está China, que sería el nuevo polo oriental, y está la socialdemocracia, que ahora ya comanda todas las estructuras supranacionales. Esos son los tres trenes que hay en la actualidad. Bueno, esto sería todo por hoy.